Bueno, arrancamos con el segundo video, es el análisis exploratorio de datos, vamos a ir más en detalle. Bueno, dividimos nuestros datos en dos datasets, uno de training con aproximadamente 10.000 registros, desde el 15 del 2 del 2022 al 18 del 2 del 2022, y el otro de test con aproximadamente 1.000 registros, que es solamente el 19 del 2 del 2022. Pasamos al análisis exploratorio de los datos, luego de obtener los datos mediante la API de Covalent y nos quedamos con los datos de blockchain crudos, la transacción, digamos, en formato RAW, en formato blockchain. Esta la pasamos para extraer los datos relevantes de los NFT y a los datos de la transacción. O sea, este tipo de datos tiene tanto la transacción como los datos del NFT. Lo que sea la transacción, sea precio de venta, tipo de venta, front floors y cuándo se vendió. Bueno, acá paso a explicar un poco los datos. Por un lado tenemos la variable date, que es la fecha en la que se vendió el NFT. Con esto quiero hacer una aclaración. Al principio consideramos, que nos habían también recomendado, varios métodos como ARMA y ARIMA, ya que son ampliamente utilizados para el análisis de series temporales. Sin embargo, bueno, determinamos que no eran adecuados para este caso por varias razones. Una, estas técnicas requieren datos con intervalos regulares, pero las transacciones en este contexto ocurren de manera irregular. Sí, no es regular la forma en que se venden los NFT. Y depende también dependiendo esto de la actividad que tenga el mercado. Además, veamos que el periodo de observación es limitado, o sea, es muy chiquita la franja de tiempo, sí, es menos de una semana, lo que dificultaba también más la aplicación de estos métodos. Luego vimos que tenemos el listing ID, que es el ID de la publicación de venta. Después tenemos el token ID, ¿sí? Que es el ID del NFT. El breed count es la cantidad de veces que replicamos este NFT. Eso tiene un límite. Gender, recordemos que estos NFT, ¿se acuerdan la foto que habíamos visto en la video anterior? Son unos caballos, como vimos en las imágenes. Y el gender es su género. Para replicarlos necesitamos un macho y una hembra. El Lovenline es un subtipo de la raza, lo vamos a ver más adelante. El Breed Type es su rareza, luego veremos más de esto también. Energy es la cantidad de energía para participar de las carreras. Total Race es la cantidad de carreras que participó. Luego tenemos Win Race, Win, que es la cantidad de carreras que ganó. Luz, la cantidad de carreras que perdió. Cada NFT de estos es un caballito, ¿sí? Sería esa la forma de intentar pensarlo como es. Speed sería la velocidad del caballo. Wind, water, fire, lighting son los paso por acá. Wind, por un lado sería wind, por un lado water, fire y lighting, ¿sí? Estos son los elementos que tiene el caballo, o sea, como que estaría asignado un elemento particular. Can race, si puede participar de carreras. Can breed, si puede reproducirse. Price floors es el valor del NFT más barato publicado al momento de la venta, o sea, el que más barato estaba en el market. Price es el precio de venta dividido por floor price. Esto nos da un valor más preciso del price, porque está ajustado al precio del mercado de ese momento. Last Bit Time es su última reproducción y Born Usable Breed, si se puede reproducir luego de ser creado. Born Usable Race, si puede correr luego de ser creado. Y Minute to Sell, cuánto tardó en venderse desde que se publicó. Este también lo vamos a expandir más adelante. Eh, para ver los gráficos a escalas tuvimos que hacer un recorte de outliers más extremos. Esto lo veremos luego, pero si no, no podíamos hacer ningún análisis. Acá tenemos el análisis de distribución de precios, observamos la presencia de dos picos en la distribución, lo que podría indicar la existencia de dos poblaciones o grupos distintos dentro de los datos. Después vamos al análisis exploratorio de las variables. Para
con esto para decir cuáles variables predictoras incluiremos en el modelo. Utilizamos como criterio la matriz de correlaciones, ¿sí? Para la predicción de las variables continuas y los diagramas de caja o boxplot para las variables categóricas. En la matriz de correlación, ¿sí? Si miramos los coeficientes de la columna price, encontramos los coeficientes más altos a 0,4 y decidimos qué variables continuas utilizar. ¿Sí? Vamos a usar ese margen como umbral para nuestras decisiones. Y bueno, acá podemos ver un poco algunas variables a borrar, como podrían ser floor, price floor. Esto es medio está relacionado porque como es una variable fija de un momento, a veces no importa tanto. Born Usable Breed, ¿sí? Minutes to Sell, Speed, todas, por ejemplo, Speed, Lighting, que es todo eso lo que se ve ahí en el medio, que tiene una correlación muy baja. Esto al principio pensábamos que era muy relevante, pero bueno, después cuando lo empezamos a analizar más y más, vemos que no es necesario. Luego, a quedarnos, si por ejemplo el read count, que era lo que les explicaba, la cantidad de veces que se reprodució, esto sí es muy significativo con la correlación con el precio, el can raise, el energy. Eh, Después, para también analizar la parte, por separadas, muy loose y total races tienen una correlación un poco más baja, quedarían con el umbral que habíamos calculado, quedarían afuera, pero bueno, nosotros vamos a transformarlas porque la realidad es que es una variable súper importante. Eh, Vamos con los diagramas de caja. Bueno, en los diagramas de caja graficamos el price para cada variable categórica. Sí, buscamos la diferencia de la media y la mediana del price, pero visualmente. Eh, Acá, para tener como referencia, cuando los blocks no comparten ninguna de sus cajas, sí, esto puede indicar una diferencia significativa entre los grupos comparados. En este caso analizaremos los boxplots de las variables gender, bloodline y breed type, que consideramos son las más relevantes e interesantes para este análisis que queremos hacer. En gender y bloodline no encontramos diferencias significativas, ven que las cajas comparten, ¿sí? No están separadas, o sea, las partes de las cajas están juntas. En esto, tanto acá, por más que las medias puede estar, y la media puede estar un poco más separada, pero, pero muy poquito, si no estaríamos, no sería significativo. Por otro lado, podemos ya acá detectar las 4 categorías de Bloodline, tanto Campona, Host, Clean y Sun, sí, esto es importante. Y bueno, pasamos al de Breed Type, ¿está bien? Acá sí vemos como como Founding no comparte las cajas con el resto, ¿sí? Entonces acá sí vemos que hay una diferencia significativa. También aplica un poco al Legendary, si lo vemos por acá, está un poco como fuera, por ejemplo, no comparte con otras. Eh, Así que podríamos decir que estas dos están un poco fuera de tanto Legendary como Founding, tienen unas diferencias significativas con el resto. Eh, por otro lado, las Breedtype que les había comentado que era una especie de rareza, pueden ser Epic, Founding, Legendary, Pacer o Rare. Esos son algunas de lo que pudimos ver con los Bloxplot, perdón. Eh, un poco también esto nos va a servir de motor para decir que una regresión múltiple clásica no va a poder manejar bien esto porque también tiene muchos outliers y demás. Entonces creo que es un poco un motor para aplicar esta regresión robusta y que intentar que acá nos den mejores resultados. Bueno, después aplicamos dos criterios de exclusión. Sí, una vez que elegimos las variables,
de la primera regresión vamos a utilizar dos criterios de exclusión para estos datos. ¿Sí? Esto sería antes de la primera regresión. Eliminación de outliers de la variable price, usando el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre el Q3 y el Q1. Esto nos dio un borrado de 69 outliers. Esto lo hicimos antes de analizarlo, de hacer el análisis gráfico de los datos. Luego tenemos como parte 2, esto ya es más sobre el negocio. Bueno, la eliminación de ventas excesivamente lentas, menos de un minuto, o excesivamente rápidas. Al revés, o excesivamente rápidas, menos de un minuto, y excesivamente lentas sería más de una hora. Ahí les explico un poco. El tiempo de venta corresponde a cuánto tarda en venderse ese NFT. Cuando la venta es muy rápida, en menos de un minuto, podemos considerar que no es una acción de una persona, sino que alguien pudo automatizar el proceso de compra. Suponemos que es un bot. Cuando la compra es mediante un bot, ¿sí? Consideramos que ese valor está muy por debajo de su precio, ya que el bot va a tener que revender ese NFT, por lo cual no es un indicativo del precio real del NFT. A ver, es un poco de esas compras muy rápidas terminan siendo lo que nosotros podemos considerar como ganancia, ¿está bien? Porque todo lo que esté por debajo de lo que estamos prediciendo podría ser un indicativo de ganancia. Entonces, esos datos crudos no nos sirven a nosotros porque no indican la realidad. Y por otra parte, las ventas de más de una hora corresponden en este tipo de mercados a ventas lentas, ¿sí? Que corresponden a NFTs sobrevalorados, o NFTs que no tienen demanda, por lo cual no aportan datos útiles para nuestro modelo predictivo que se va a basar en la compra y venta. Eh, y por último, la variable win rate, ¿sí? Estos NFT, esto sería una transformación. Estos NFT generaban ganancias a los jugadores por medio de las victorias en carreras, ¿sí? Por esto, la cantidad de victorias es muy importante en la evaluación de un NFT, pero consideramos la variable transformada, que sería win sobre total race. Esto sería el porcentaje de ganado, el win rate, es mucho mejor para nuestra regresión, ¿sí? Porque va a ser un indicador relativo de la performance de ese NFT.